Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, hoy es 25 de septiembre del 2025 y hoy jueves dice la gobernadora hace por lo menos 18 horas que la contralora Yasmín Valdivieso tiene los días contados, parece que mañana va a ser el nombramiento y la contralora decide hacer un media tour hoy. Esperamos que podamos hablar con ella durante el día de hoy, no sé si antes de que se acabe este programa, porque en este momento a las 11:15 en 8 minutos tiene un mensaje a los empleados de la oficina del Contralor de Puerto Rico. Vamos a hablar mucho sobre la investigación de la Contralora en Cataño, lo que ha dicho hasta el momento y sobre todo el informe que dejó caer ayer sobre una de las investigaciones de las múltiples que tiene de ese municipio del Partido Nuevo Progresista que hoy regenta el alcalde Julio Basallo. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, pero sobre todo lo que le ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Organización de las Naciones Unidas, en medio del conflicto que ya Petro, así como lo hizo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, identifica como un genocidio lo que ha ocurrido y comete Israel contra Gaza. De todo y un poco más vamos a hablar porque en Estados Unidos también está en este momento la crisis de si puede haber un cierre del gobierno si no se ponen de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso con relación al presupuesto. Y amenaza ya el presidente Trump con decir que si hay cierre va a haber miles de despidos en las agencias públicas. Interesante cómo se está dando el movimiento en Estados Unidos hasta el momento con una administración que replica Jennifer González en Puerto Rico. Así es que antes de comenzar, quiero agradecer siempre que compartan con nosotros lo que puedan a través de este chat, siempre que estemos en vivo. Irving Maldonado, gracias por hacerlo. Por ahí Tito Crespo también hizo lo propio, agradecida por eso. Y recuerden que siempre que estemos en vivo lo pueden hacer por el chat. Los saludos, Florence Ramos, Vivian López, María Buzó, Germi Alvarado, Wilma Fontán, Iber Grajales, Víctor Cruz, Iber Cardalda, Mirna Serrano, Nelson Guzmán, Sandra Arroyo, Adalberto Ramos, José Miguel, Magali Osorio, todo el mundo pendiente y activo bien tempranito. Jairo Lara Cuente. Jairo, ya leyó mi email. Sí, lo recibí. Estoy súper complicada en estos días, no lo he podido leer, pero ya lo recibí. Gracias por eso. Madeline Rivera Ramos, Edith Ramírez desde Michigan, Tito Mout, está Mick Bernie, Ed Méndez, Nicolasa, Lilian Ferrer desde Chicago, Rita Guzmán. Gracias por tu aportación que también llegó. Está por ahí también Luis, Matías, Mildred Lozada, Ixes Camilo, Bodrogo, Iber Cardalda, Nereida Ramos, Migdalis Sánchez, siempre José Miguel, Norma Rodríguez y Florence, Valeria Acosta, Palestina Libre. Así es, gracias por eso. Alguien está diciendo algo por aquí, debe tener un sustituto o sustituta. Vamos a eso ya mismo porque parece que ya hay nombres, pero son nombres que honestamente a mí no me han llegado.
son los nombres que se barajan y que me hacen algún sentido, por lo menos uno de los que me dijeron esta mañana. Pregúntale a los excompañeros de trabajo en ACA quién y cómo es Alicea Vasallo. Interesante, Julio Vasallo. Interesante esa nota. Nereida, hay que sacar tanta basura. Somos más los que votamos en contra de la gobernadora. Ay, Dios mío, miren. Estos días no son días fáciles. Y yo quiero empezar por una imagen que me parece que es importante. Y yo no voy a dejar el tema de Gaza, lo lamento. A merced de lo que ha ocurrido en los últimos días, que realmente han provocado una playa de informaciones, pero sobre todo de creatividad de la gente con relación a ese personaje histórico como Adolfo Hitler lo fue en su momento con el genocidio contra el pueblo judío. Increíblemente, un judío, Benjamín Netanyahu, esta es la imagen que sobrepone un creativo estadounidense precisamente en momentos en que los países se están atreviendo a decir que es genocidio lo que está ocurriendo. Y yo quiero colocarles el audio, porque lo voy a poner con audio, de lo que dijo Gustavo Petro, 47 segundos, pero me parece que es importante que lo repasemos. No solo encarcela y encadena esa sesión el pasado lunes, en esa sesión del pasado lunes en la Organización de las Naciones Unidas, que muchos, al igual que él, hicieron comentarios desde el podio, pero yo creo que fue el más completo, además de Boric, que también fue muy crítico, el presidente de Chile, que también es su último turno y su último discurso como presidente de Chile en las Naciones Unidas, sobre la intervención de Estados Unidos como un ente importante en todo lo que está ocurriendo en Gaza a partir de lo que hace el gobierno de Benjamín Netanyahu y Israel. Vamos a escucharlo brevemente. Y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el... Es una postura clara. Le dice al presidente Donald Trump que en efecto es el que interviene y bajo su anuencia con la relación que mantiene con el gobierno de Israel, no solamente porque le envía armas, sino porque fue Estados Unidos dentro de su política exterior quien creó el Estado de Israel, eliminando la posibilidad que hubiera reconocido Estados Unidos el Estado palestino, sino que dice sin ningún problema que allí se encubrió en las Naciones Unidas, se encubrió ese genocidio y se encubre todos los días. Yo creo que son las palabras más sólidas, incluidas las palabras de Lula de Brasil, son las palabras más sólidas que se le han dirigido a Estados Unidos en las Naciones Unidas. Se le dijo a los representantes de los otros países desde la posición de un presidente que también es su último discurso como presidente en las Naciones Unidas. Así es que de salida, como vamos a ver en el caso de la Contralora, parece que hay, Petro siempre ha sido muy claro en su postura, sobre todo con relación a Estados Unidos, pero parece que de salida es más fácil y hay una confrontación mucho más sólida desde el punto de vista de los discursos allí en las Naciones Unidas. Yo creo que es importante en este momento, por lo que he dicho antes, el nivel de consolidación por todas las razones que puedan tener Francia, Inglaterra, Australia, Mónaco, Malta, todos los países europeos que se han posicionado en favor del reconocimiento del Estado palestino. Independientemente de las razones, este es el momento en que parecería que muchos más van a tratar de
allegarse a esa misma línea de que haya una resolución de ese conflicto de Estado a Estado. Y por eso me parece que las palabras de Petro son todavía más importantes. El presidente Donald Trump ha dicho ayer en un tuit larguísimo que hay que investigar por qué se detuvo la escalera eléctrica que lo llevaría a él hacia la sesión de la ONU, donde iba a participar como orador igualmente. Y también hay que investigar por qué no funcionó el teleprompter. A mí me recordó las imágenes de la gobernadora de Puerto Rico el mismo día que Donald Trump dijo, y su secretario de Salud, que había que eliminar el acetaminofén en las mujeres embarazadas porque causaba autismo. Y la portada y las imágenes de la gobernadora en sus redes sociales era un mensaje de cómo el pueblo de Puerto Rico va a pagar $9 millones para que se celebre en Puerto Rico el número 75 certamen de Miss Universo. Miss Universe. Yo creo que hay unas imágenes que son importantes y yo no sé si Jennifer González lo sabe, pero por eso se recuerda también a los gobernantes. Para entrar en lo que está pasando en Estados Unidos, porque nuestro último tema, en efecto, va a ser el tema de la Contralora Cataño y lo que está ocurriendo y cómo las investigaciones de corrupción en esa oficina tienen en este momento una mira interesante en un municipio del Partido Nuevo Progresista, en un allegado, y esto es bien importante, a la gobernadora Jennifer González Colón, como lo es el alcalde Julio Barzallo. Y es que en este momento el gobierno de Estados Unidos está entre el Congreso y el nivel ejecutivo, mirando el reloj tanto como lo está mirando aquí el líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, porque aparentemente el tranque entre el Congreso, en el Congreso entre los demócratas y los republicanos puede provocar un cierre del gobierno. Y me llama la atención que el presidente haya dicho y le haya ordenado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal que se prepare porque si hay un cierre del gobierno va a iniciar una nueva ola de despidos de empleados federales. Esto fue ayer directamente desde la Oficina de Gerencia y Presupuesto y su director Russell Bott, que surge como una nueva presión porque los líderes del Senado, como Schumer, y de la Cámara, Hakeem Jeffries, han dicho que este es un intento de intimidación que no va a funcionar y aseguraron que se trataría de despidos ilegales y que serían revertidos por los tribunales. Yo quisiera primero comentar que me parece increíble que los líderes demócratas, su respuesta sea que son despidos ilegales y que los tribunales van a revertir. Cuando sabemos, yo me imagino que nadie está fuera de esa información en Estados Unidos, que lo que ocurre en los tribunales, que las decisiones que pueden haber a nivel de tribunales inferiores, los tribunales apelativos y los jueces allegados a Trump hasta el nivel del Tribunal Supremo, revierten esas decisiones. Y cuando yo vi la contestación, yo dije, pero ven acá, y esta gente realmente están diciendo, no, es que eso sería ilegal y eso lo van a revertir. Ajá. ¿Y cómo le contestas a la gente lo que ha pasado con incluso los casos de inmigración que han sido revertidos hasta en los tribunales apelativos? Y que hay muchas de esas controversias que son fundamentales a los derechos, valga la redundancia, fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a ser escuchado antes de que te deporten. Están siendo cuestionados. Y hay gente que ya está en sus países porque los deportaron sin haberlos escuchado. Los arrestaron, los detuvieron ilegalmente. Ahora hay 1.500 desaparecidos. Personas con estatus migratorio no definidos que los detuvieron,
los mantuvieron en la famosa cárcel del nuevo Alcatraz en Florida, y ahora nadie sabe dónde están, son 1.500. O sea, todo eso está pasando en Estados Unidos y la gente, o al liderato demócrata, se le ocurre decir exclusivamente, no te preocupes que eso se va a revertir. Están haciendo lo que quieren hacer y encuentran jueces y juezas que los favorecen. ¿Cómo afecta esto a Puerto Rico? En Puerto Rico hay 14,000 empleados federales. 14,000. Y yo decía, antes de irme de vacaciones, que yo no estaba segura que la gente tuviera claro cuándo es que esto iba a apretar en términos de las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, que van a redundar y van a tener un gran efecto en Puerto Rico. Que el mes de octubre llegara, porque ahí es que empieza el nuevo presupuesto. Ahí es que empiezan las nuevas directrices que Donald Trump ya dio para todos los departamentos que mantienen transferencias federales a Puerto Rico, como educación, la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, y quizás el 99%. Yo creo que la única agencia que no vive de fondos federales en Puerto Rico, 2, el Departamento del Trabajo, y cuidado, porque ahí hay fondos federales también, y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada. Yo creo que son los únicos 2 que no viven de gobiernos federales, del presupuesto estatal con transferencia, porque la Oficina de la Procuradora de Edad Avanzada vive en un 99% de fondos federales. Pero no, son directos, o sea, no tiene que intervenir el gobierno de Puerto Rico. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de que esto iba a apretar y está apretando. Y en medio de todas esas controversias, la gobernadora se le ocurre decir 2 cosas importantes según su estrategia gubernamental. Que va a haber un aniversario de Miss Universe en Puerto Rico y que va a haber un repechaje de baloncesto femenino que le va a dejar unos millones al país. Vaya noticia. Porque, que me perdone la gobernadora, pero los demás anuncios, cada vez que uno hace así, tiene problemas con ellos porque hay una mentira atravesada. Cada vez que dicen el montón de dinero, me estoy reuniendo con este y me estoy reuniendo con aquel, queda en nada. Hoy los periódicos los medios tradicionales, entre ellos los periódicos, no pueden dejar de establecer, aunque las escondan, las noticias terribles. A la Universidad de Puerto Rico se le van a descontar $8 millones del presupuesto. 8 millones, pérdida de fondos federales. Y la gobernadora, para ella, lo más importante es tener una confrontación constitucional cuestionando el poder de la Oficina de la Contralora para entrar, allanar, buscar información en un municipio relacionado a corrupción o mal manejo de fondos públicos. De eso estamos hablando. Y ahí es donde, vuelvo y repito, yo me cuestiono quién le está dando posibilidades a la gobernadora de que luzca mejor, de que haya un plan de trabajo que realmente podamos decir, caramba, por aquí, o una imagen. Y quizás debemos comenzar con lo que dijo la Contralora ayer en un informe que emitió de Cataño. Y realmente, antes de eso, debo ir a ustedes por si tienen algún comentario de lo que acabamos de traer, porque también me voy a ir un poco atrás a cómo es que se gestionaba en Puerto Rico la oficina del Contralor en relación con el Ejecutivo y en relación con las otras ramas de gobierno. Porque no olvidemos que lo más importante es establecer que la oficina del Contralor, que está fundamentada en el artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico, es independiente de cualquier rama. Independiente. Eso es un kiosco aparte, precisamente provocado por la sapienza de los constituyentes que tenían que sacar quién va a fiscalizar
del movimiento político partidista que obviamente se constituye entre el legislativo y el ejecutivo. Súper importante. Así que tuvieron la posibilidad de decir, no, es oficina independiente. Claro, que el nombramiento lo presenta la nominación el gobernador o gobernadora y pasa por el consejo y consentimiento. Definitivamente está implicado el asunto político partidista y en unas administraciones más y en otras menos. Usted sabía que había intervención. Yo creo que en todas. Pero de un tiempo a esta parte, a llegar a ser una confrontación tal que la gobernadora diga, como dijo, y la vamos a escuchar, 15 segundos, que tiene los días contados la Contralora porque se le venció en el 2020 y todavía lleva 5 años de gracia porque nadie pudo llenar esa vacante mientras el Partido Popular tenía la mayoría en la legislatura. Es la primera vez en la historia que yo recuerde. Y he leído un poco, lo poco que he podido, no he podido estar muy súper al tanto de la historia, por lo menos en estos días. Pero de lo que yo he leído, no he encontrado nada que me diga una confrontación parecida a la que estamos viendo ahora. Edwin Alejandro, gracias por tu aportación. ¿Quién dice por aquí? Carlos Bermúdez y Jennifer tratando infructuosamente de competir con el impacto de la residencia de Benito. Totalmente de acuerdo contigo, José Miguel. Es increíble. Tratando de sacarle algo, pero es que no hay manera. Uno de 7 millones y de 5 millones no puede llegar a 700 millones. Está difícil. No se olviden de los... Ay, Marco Javier, yo no sé si estás hablando, no sé de lo que estás hablando porque de los yoleros, no sé quiénes son. Elizabeth, buenos días, bien tarde, pero luego me pongo al principio, tranquila. Marco Javier, tenemos que seguir limpiando la casa, tenemos diciendo dónde trabajan, viven y se esconden. ¿Quién está por ahí también? Esta isla no tiene remedio, cada día se hunde más. Yo realmente creo que sí que tiene remedio, pero hay que bracear bastante, como dicen en la natación. Mirna Serrano, saludos querida, Conti en la casa. Ella dice de esos milloncitos porque Benito generó más que su gobierno, el gobierno y la economía del país, así es. Va a nominar a Alberto, yo no sé quién es ese Jiménez. Ok, miren, el alcalde de Cataño, Julio Vasallo, es un alcalde que viene arrastrando lo que fue una breve, porque fueron 2 administraciones solamente y la segunda no la terminó, una breve estadía en la alcaldía de Cataño de Félix Elcano Delgado. Y Félix Elcano Delgado tenía una vinculación directa con la administración de Pedro Pierluisi. Era de esos hijos putativos de María Milagros Charbonnier, al punto que María Milagros Charbonnier y Carlos Johnny Méndez participaron de la toma de posesión del alcalde. Y María Milagros Charbonnier se llevó a su esposa a dirigir su oficina en la legislatura de Puerto Rico, como sabemos, antes de que Félix Elcano Delgado fuera identificado por las autoridades federales cuando investigaban corrupción como un alcalde que recibía dinero de un contratista de basura y escombros que fue allegado a la administración de Pedro Pierluisi cuando fue presidente del partido, vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, porque se convirtió en testigo de los federales. Y no solamente dio al Cano Delgado, dio al de Río Grande, a los populares de Guayama, al popular de Aguas Buenas, etcétera, etcétera. Así es que Félix Elcano Delgado, Julio Vasallo, recibió ese municipio de Félix Elcano Delgado. Ahora bien, yo creo que vale la pena dejar caer en este momento en el análisis la posible relación de todo lo que está ocurriendo con Cataño con
los famosos bandos en el Partido Nuevo Progresista. Porque a mí no me cabe la menor duda que después de lo que escuché de las expresiones de Yasmín Valdivieso esta mañana, y como dije, está en gira de medio, a donde menos va a ir es a Guapa Radio, imagínense. Va a estar en todos lados. Y Yasmín Valdivieso dijo que una de las preocupaciones o realmente detalles de las 13 querellas anónimas que ha recibido su oficina con relación al municipio de Cataño este año 2025, que el próximo martes se termina con 30 días del mes de septiembre, en 9 meses, ella ha recibido 13 querellas. Y que el nivel de detalles llamó la atención a sus investigadores auditores. Porque esas querellas son anónimas, pero tenían un detalle tal que la presunción de ellos es que definitivamente la persona que está o las personas que están dando información son de allí. ¿Y por qué entonces yo traigo el elemento de los bandos? Porque esa gente funciona de esa manera. El bando de Pierluisi, el bando de Tomás Rivera Chats, cualquier cosa es posible, va a querer recuperar el municipio de Cataño. Y pueden haber elementos allí de esa gente, porque yo dudo muchísimo que Julio Vasallo tenga un popular, un independentista, un victorioso, un digno. Estoy segura que no tiene ninguno. Y de esos bandos, aparentemente es que está saliendo la información. De ese otro bando que puede estar allí y que no estén bien con el alcalde. Ustedes dijeron hace un momento, una de ustedes, que aparentemente la información que se percola en los lugares donde ha trabajado Julio Vasallo es que no es el más simpático, aparentemente es medio un alcalde, vamos a decir, una persona que en el poder pues lo utiliza de mala manera. Pues aparentemente esto también podría estar haciéndole mella. La información que yo tengo es que los bandos son múltiples en este momento en el Partido Nuevo Progresista y que lo que me coincide con lo que dice la Contralora, que su gente le ha dicho que las querellas tienen demasiados detalles. Cuando esta controversia empieza, gobernadora Yasmín Valdivieso, empieza porque la Contralora le da una opinión a medios de comunicación sobre lo que está diciendo la gobernadora de que va a eliminar PRITS y lo va a llevar esas funciones de tecnología, compra de contratos de tecnología a través de las agencias públicas, a donde estaba antes, que era la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y eso se da en el contexto de la información que saca el periodismo independiente, que establece que hay unos exdirectores de PRITS que no llegaron a ser directores en propiedad, solamente nominados, que aparentemente reciben presiones de la fortaleza para que se contrate a X o Y, específicamente Politank como cabildero, Subo Electronics como contratista del Departamento de Salud y otros contratos en el gobierno de Puerto Rico. Así es que ahí la gobernadora sale y dice que ella está buscándole sustituto o sustituta a Yasmín Valdivieso. Cuando eso ocurre, nosotros acabamos de llegar el pasado lunes, dijimos lo siguiente. ¿Cómo es posible que la gobernadora le estén cuestionando que puede haber corrupción en una agencia pública y ella lo despache con que va a sacar a la persona que está recomendando que no lo lleve allá porque eso va a atrasar y le va a hacer daño al proceso de administración pública? O sea, ¿cómo es posible que responda: tú me estás criticando o tú estás criticando el proyecto que yo tengo
pues yo te voy a sacar, porque sabíamos que la Contralora tenía que ser sustituida. Y ella, en las ocasiones en que hemos hablado con ella, nos ha dicho, pues que no me sustituyen, aquí estoy yo. La Contralora es PNP, vamos a empezar por ahí. La Contralora lleva 15 años ahí. Es de ese partido político. Ha sido, de unos años a esta parte, más asertiva, pero también se le ha cuestionado. Y nosotros le hemos hablado con ella incluso y nos ha dicho que ella no era tan pública, que ella no estaba para salir públicamente, pero de un tiempo a esta parte está más pública. Por eso dije ahorita, los que se van, los que están de salida, se atreven aparentemente a decir otras cosas. Pero la gobernadora le contesta de esa manera, aunque tengo que decir que cuando un colega le pregunta el martes, y aquí es que empieza, y me gusta siempre decir cómo es que nuestros análisis llevan siempre lo que dice un día y lo que finalmente dice otro día. Cuando un colega le intenta preguntar sobre esa controversia que viene desde el pasado viernes, la gobernadora contesta, hablemos después. Hablemos después. Me gustaría una reacción suya con respecto a lo que... Eso fue el martes, pero ayer, miércoles, Una reacción suya con respecto a lo que... la gobernadora Me gustaría una reacción suya... dijo esto. Vamos a escucharla. Tienes investigación, somete la información, como el municipio lo ha sometido, y me parece, ¿verdad?, que si tú me dijeras que ellos tienen poder de arresto, poder de hacer, ¿verdad?, una conclusión, pero nada de eso ha ocurrido. Así que tienes investigación, somete la información, como el municipio lo ha sometido, y me parece, ¿verdad?, que si tú me dijeras que ellos tienen poder de arresto, poder de hacer, ¿verdad?, una conclusión, pero nada de eso ha ocurrido. Así que tienes investigación. Tengo que decir que la gobernadora contestó preguntas en la conferencia de prensa. Me parece, ¿verdad?, que si tú me dijeras que ellos tienen poder de arresto, poder de hacer, ¿verdad?, una conclusión, pero nada de eso ha ocurrido. Así que tienes investigación, somete la información, como el municipio lo ha sometido, y me parece, ¿verdad?, que... Vamos a ver. La gobernadora contestó preguntas en la conferencia de prensa, pero no fue hasta una parte que los periodistas insistieron, cuando ya se había salido del podio, en que le contesta que había sido innecesario la intervención de la Contralora en el municipio de Cataño, como sabemos el pasado martes, cuando ocuparon 5 computadoras, y que investigue y traiga la información, pero no tiene que estar allanando, porque ella no llega a conclusiones. Vamos a empezar con que me parece que la gobernadora se equivoca sobre cuál es la función de la Oficina del Contralor. La Oficina del Contralor, como dije, está creada por el artículo 3, sección 22 de la Constitución de Puerto Rico, de 1952, que tiene la autoridad de examinar todos los ingresos, las cuentas, los desembolsos del Estado, de sus agencias, organismos de los municipios, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. En esa línea, gobernadora, hay una conclusión. Y cuando usted ve los informes de la Oficina del Contralor, usted ve que hay conclusiones. Y estos son nuestros hallazgos. Y la Oficina del Contralor, en este caso de la Contralora, refiere al Departamento de Justicia, a Ética, a las autoridades federales. Si no es que las autoridades federales vienen primero y ellas se abstienen, pero trabaja en esa investigación con los federales. Vuelvo y repito, cuando investigaban los federales asuntos de corrupción. Si esto es así, pues la gobernadora tiene un problema con esa contestación, porque la contestación está diciendo que la Contralora no llega a conclusiones. Sí llega a conclusiones porque tiene el peritaje para ello. Dicho eso, vamos a Cataño. En Cataño, Julio Vasallo, como dije, tiene un informe que bajó ayer de
las múltiples investigaciones que tiene la Oficina de la Contralora. Hasta el día de hoy, que la Contralora va a dar cara en todos los medios aparentemente, y a nosotros nos contestó que sí, que va a hablar con nosotros. No sé si nos llame durante el programa, no me parece, pero por lo menos yo espero hablar con ella y tener la información para ustedes. No había dicho o no había emitido un informe de Cataño. El martes dijo en una expresión pública escrita que había múltiples querellas y que ella no iba a dar información hasta que no saliera un informe. Ayer lo sacó. Y ese informe, que tengo que decir que cubre desde el 2017 hasta el 2023, tiene un hallazgo relacionado que llega hasta el día en que es alcalde Julio Vasallo a los pagos a una contratista sobre $149,000, casi $150,000, que se pagaron en exceso a ese contratista, y es un contratista que maneja el pago de las multas. Eso le compete a Julio Vasallo. El timing de entregar el informe, la Contralora sabrá, hablaremos con ella. Pero lo más importante es que aquí hay querellas. Y lo más reciente que ha dicho la Contralora esta mañana es que hay 13 querellas que son anónimas, que ella no las ha visto, y eso es algo de lo que quiero hablar con ella, porque en efecto lo quiero dejar súper claro. La Oficina de la Contralora tiene auditores e investigadores, incluso forenses. Y hay unos protocolos que tienen que seguir, y en esos protocolos está precisamente el que, además del forense, de cómo se maneja toda la investigación, cómo es que van a ocupar una computadora, cómo es que la van a clonar, etcétera, etcétera. Hay un principio fundamental, y es que la Contralora, que es quien va a firmar el informe finalmente, no puede tener una intervención que le suponga en su momento un conflicto. Y eso es así. Así es que hasta que ella no recibe todo el informe de esa división de auditoría, ella no tiene información de lo que está pasando ahí. Tiene conocimiento de que hay querella, pero ella no se entera del nitty-gritty hasta que no pase. Me encantaría saber si eso le pasaba a Manuel Díaz Saldaña, si lo hacía de esa manera. Y ya mismo vamos a hablar de las diferencias. Ileana Colón Carlos, Manuel Díaz Saldaña, Yasmín Valdivieso. Pues entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que definitivamente hay alguien que no le gusta, además de Julio Vasallo, que cometió el error de decir que esa información debió haber sido confidencial. Además de Julio Vasallo, hay alguien en Fortaleza que no le gusta lo que está pasando con un allegado a la gobernadora. Y es que estamos hablando de fondos públicos y estamos hablando de corrupción. Julio Vasallo, alguien que me diga, alguien que le diga que cuando estamos hablando de fondos públicos, confidencialidad, nada. La confidencialidad para respetar los derechos de las personas que pueden estar implicadas. Pero si los periodistas se enteran, usted más vale que tenga por lo menos una línea más allá de que usted cree en Dios y que es honesto, para contestar los hallazgos que está trayendo la Contralora. Porque le compete a usted. Y ese municipio, al día de hoy, tiene la convicción de por lo menos 3 personas, entre ellas un jefe de agencia del municipio, que se fue también con Félix Elcano Delgado, porque cogía chavitos de la subasta. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, la gobernadora se le ocurre decir, en medio de que Yasmín Valdivieso tiene 13 querellas en esa oficina que están manejando, a saber si ninguna llega a nada, pero se le ocurre decir que ella le tiene los días contados y que la va a sustituir pronto, muy pronto. Coming soon. Todavía es que hacen una conferencia de prensa para anunciar el nuevo o la nueva en una marquesina de cine, porque es que son capaces, porque como todo lo quieren hacer espectáculo. Y en este momento me parece que es súper desacertado de parte de la
gobernadora tener una confrontación y ningunear, echar a menos a una oficina que se supone que vele por cómo se reparten los fondos públicos y cómo se administran los fondos del pueblo, que yo me imagino que la gobernadora sabe que esa no es su chequera, esa es la chequera del pueblo. Con la chequera de ella, lo que quiera. Pero con la chequera del pueblo se supone que haya una distancia, un respeto a la rama constitucional, a la agencia constitucional. Y no se siente para atrás a decir, la voy a sacar. Pero sí. Y por eso es que yo creo que la Contralora está recogiendo sus bártulos. Ese mensaje hoy a sus empleados y obviamente a establecer y recoger, porque dicen que van a nombrar pronto. Yo me imagino que sea mañana. ¿Por qué? Porque mañana viernes es como, voy a tirar eso ahí, a saber si por un comunicado de prensa, y no tiene que decir nada. ¿Quiénes suenan? Bueno, yo sé de una, solamente que suena, que honestamente no tengo información de ella, es la CPA Carmen Vega, la actual presidenta del Banco de Desarrollo Económico, la que dijo, entre otras cosas, que iba a tratar de recuperar y que era posible que se recuperara la cartera de préstamos fraudulentos que le vendió la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Jennifer González cuando era comisionada residente a un ente privado que lo que ha hecho es quebrar negocios en Puerto Rico. Hasta la mallorquina se fue ahí. Hasta la familia que tenía los paradores en Yabucoa. Esa CPA no la conozco, no sé quién es. Es la única que hasta el momento de que yo tenga conocimiento suena. ¿Quién es? ¿Qué vínculos tiene con el Partido Nuevo Progresista? No lo sé. ¿Hasta dónde va a llegar la gobernadora en este esfuerzo de seguir imponiendo personas porque no tiene a nadie, sacarlas de una agencia para ponerlas porque no tiene suficientes candidatos, a pesar de que le dijo a los colegas ayer que eran tantos, no pudo decir cuántos, son muchos, porque es que de 8,000 resumé, 7,000 eran de CPA. Dice Nicolasa, se menciona a la hija del alcalde de Cataño. Alguien le preguntó y le dijo que solamente ella bregaba con casos de política. No sé de quién habla. Pero ¿quién es la pareja de la hija del alcalde de Cataño? Tampoco sé. Usando el escudo de Dios, siempre que los van a acusar, Dios es más grande y los va a sacar de eso. Y Ivette Grajales con su banco de talento, no me extrañaría ese nombramiento. No sé de quién hablan. Ya anunciaron la conferencia a la 1. ¡Ah! Les digo, esto no es fácil. Esto es, o sea que ya a la 1 van a anunciar a alguien. No me sale bueno, ustedes están hablando por allá. Así que yo creo que, y yo espero tener esa conversación con la Contralora, que lo que va a ocurrir aquí definitivamente es que van a poner un sello de goma que vaya a responder siempre a esas, por no decir, bueno, a ese liderato desde la gobernadora que está haciendo todo lo posible porque el país o porque la gente se cuestione si realmente quieren combatir la corrupción. Yo quiero hablar en lo último de dos personajes en la Contraloría. Ileana Colón Carlos recibió presiones, me lo dijo a mí en múltiples entrevistas que le hice en su momento. Claro que recibió presiones del Partido Popular. Fue nombrada bajo Rafael Hernández Colón y recibió múltiples presiones, pero se mantuvo. Manuel Díaz Saldaña. Manuel Díaz Saldaña fue el Contralor de Puerto Rico que sacó de los documentos y de los informes de auditoría los nombres de los contratistas en la administración de Pedro Rosselló González. Y lo digo porque si ha pasado algo en la historia política de la corrupción en Puerto Rico,
es la que tiene que ver con el quid pro quo entre los políticos de turno, los partidos de turno y los contratistas. Y la manera en que nosotros recibíamos los informes que tenían todo el despliegue de información contenía los nombres de los contratistas y no teníamos que buscar e ir más allá y pasar más trabajo para saber quién era ese contratista. Ahora, porque Yasmín Valdivieso lo dejó, lo tenemos que hacer. Y en eso, Manuel Díaz Saldaña fue el que puso esa manera de actuar desde los informes de auditoría. El que trajo la idea. Y esta la nueva nominada, nombrada después de él, lo dejó. Administraciones del Partido Nuevo Progresista. Manuel Díaz Saldaña tiene, además, una importante intervención, porque quizás fue el contralor que menos dijo que había corrupción en el gobierno de Puerto Rico, cuando Pedro Rosselló González tuvo mínimamente 43 acusados por corrupción entre oficiales públicos, funcionarios electos, sus administraciones y jefes de agencia. Y era un jefe de agencia del Departamento de Hacienda también, cuando en ese nivel de corrupción se dio en el 1999 las acusaciones contra Víctor Fajardo del Departamento de Educación, y la información que tenía y que se corroboró en parte con testigos de ese caso, y Víctor Fajardo era el principal, establecía que los jefes de agencia tenían cuota. Y Manuel Díaz Saldaña nunca pudo contestar cuánto era su cuota. Y eso es importante viniendo de un CPA que fue Contralor de Puerto Rico y más tarde secretario del Departamento de Hacienda, en el nivel de corrupción que hubo en esa administración. Yo creo en esos antecedentes, porque finalmente Yasmín Valdivieso, pues sabemos que lleva unos años tratando de ser más asertiva y nosotros no sabemos con quién van a sustituirla. Ya hablaremos con ella precisamente sobre esa importancia de una agencia como la Oficina del Contralor, donde no solamente es la educación a los funcionarios y la educación a los funcionarios electos y los servidores públicos de cómo se deben manejar los fondos públicos. Es fiscalizar el nivel de corrupción, y Puerto Rico es una jurisdicción de Estados Unidos dentro de la colonia que definitivamente sobrepasa niveles de corrupción bien altos, bien altos. Dicho eso, nos vamos. No hacemos programa a las 5 de la tarde. Vuelvo la semana que viene. Espero que podamos estar los dos programas. Pero prometo que voy a hablar con la Contralora, si me da la oportunidad de entrevistarla, y van a tener esa entrevista hoy, si es posible. Así es que gracias por estar. No se olviden que siempre pueden donar a través de este chat cuando estemos en vivo, que también lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, con PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio y Periodismo 21 ATH Móvil. Envíenle los programas al mundo, compártanlo, inviten a la gente que se suscriba. Por todas las plataformas pueden comentar, sobre todo comentar. No importa lo que usted tenga que decir, siempre y cuando sea con respeto, contestamos, dialogamos y lo traemos a nuestros programas. Éxito, buen provecho y nos vemos mañana a las 8 en el último programa de Noticias con Café. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.